¿Qué tal? Bueno, para el siguiente problema, que nos dan una ecuación química donde el reactante están como el carbono, el ion nitrato, y como producto nos dan al dióxido de carbono con el dióxido de nitrógeno. ¿Qué nos piden? Nos dicen, dada la ecuación química sin balancear, ya la había mencionado, acá está la ecuación química, luego de balancear en medio ácido, no se puede afirmar que ya nos dicen que tenemos que balancearlo en medio ácido, ¿sí o no? Ya, bacán, bacán. En medio ácido. Pero tenemos que recordar algo. El método ion-electrón. Como primer paso, tenemos que recordar que el estado de oxidación a cada uno, ¿ya? El estado de oxidación, por ejemplo, el carbono, del ion nitrato, del dióxido de carbono y del dióxido de nitrógeno, ¿ya? Recordamos que un elemento cuando está en solitario, ya sea en reactantes o productos, su estado siempre va a ser neutro. ¿Ya? Su estado siempre va a ser neutro. Tenemos que recordar eso. ¿Y qué vemos acá? Nos sirve bastante, ya que el carbono está solitario, ¿sí o no? Entonces su estado de oxidación va a ser cero. ¿Ya? Y acá para el ion nitrato, ion nitrato, observamos que su carga es -1. Pero tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Mira, ve. Separamos para no confundirnos, ¿ya? Mira, toda la suma de acá, de ese compuesto, nos tiene que dar -1, ¿ya? Recordamos que el ion nitrato, el oxígeno, su estado de oxidación es -2, ¿ya? -2. Pero acá hay tres oxígenos, ¿sí o no? El O13, tres oxígenos. El 3 multiplicaría al 2, ¿ya? Multiplicaría. Entonces sería -2 por 3. ¿Cuándo sería? -6, ¿sí o no? -6, ¿ya? -6. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo, ¿ve? Que un número que sume a -6 para que me dé como resultado -1 sería el +5, ¿sí o no? El +5, ¿no? El +5. El +5 sería el estado de oxidación del nitrógeno, ¿ya? Ahora para los productos está el dióxido de carbono. Ahora, recordamos lo mismo, mira, ve, que el oxígeno, su estado de oxidación es -2, ¿sí o no? Y bueno, acá observamos que hay dos oxígenos, ¿lo ves? Acá ven, O12. Ya, este 2 multiplicaría a su estado de oxidación, que es -2. Eh, lo multiplicaría, ¿sí o no? Sería 2 por -2, sería -4. -4, ¿ya? Y bueno, tenemos que recordar que en un compuesto, la sumatoria de su estado de oxidación tiene que ser cero. ¿Ya? Acá observamos que el compuesto es el dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué número tomaría el carbono para que su sumatoria sea cero? El 4, ¿sí o no? El 4, el 4. El carbono tomaría el positivo 4 para que estos dos se anulen y sea cero. ¿Ya? Bacanazo. Ahora con el dióxido de nitrógeno. Mira, ve. Lo mismo, ve. Recordamos que el oxígeno, su estado de oxidación es -2, ¿ya? Y bueno, acá hay dos oxígenos. Multiplicaría, ¿sí o no? Multiplicaría por 2. Sería -4. Entonces, el estado de oxidación del nitrógeno sería +4, ¿ve? +4. Ya que al sumar +4 con -4 sería cero, ¿ya? Bacanazo. Ahora vamos a pasar con lo siguiente, mira. Con lo siguiente. Mira, ve, observamos que el carbono en el reactante como el producto, hay carbono, ¿sí o no? Carbono, ¿ya? Hay carbono, hay carbono, hay carbono, hay carbono, ya, bacán. Mira, ve, en el reactante tenemos al carbono con su estado de oxidación que es cero, ve, y en el producto tenemos al carbono que su estado de oxidación es +4, ve, +4. ¿Qué es lo que está pasando? Está que se oxida, o sea, está que pierde electrones. Mira, acá te lo coloco, mira. Cuando se oxida, cuando se oxida es porque pierde electrones. Pierde electrones. ¿Ya? Pero cuando se reduce, es cuando gana electrones. Gana electrones. ¿Ya? Ahí te lo recuerdo. Se oxida, pierde electrones. Se reduce, gana electrones. Se oxida es cuando toma, por ejemplo, de +5
a más 6, a más 6 o más 7. Está que pierde electrones y se reduce, por ejemplo, de más 5 pasa a menos 3. Está que gana electrones, ¿ya? Está que gana, ve. Ya nos guiamos en lo siguiente, ya. Ahora lo borro. Ahora lo borro. Ya, bacanazo. Estamos con el carbono, ve. Y bueno, observamos que pasa a oxidarse, ¿sí o no? Porque mira, del carbono 0 pasa a más 4. Entonces, ¿se oxida en cuánto? En 4, ¿sí o no? En 4. Ya, bacanazo. Ahora tenemos que pasar con el nitrógeno. Con el nitrógeno. Ya, con el nitrógeno. Hacemos lo siguiente, mira, lo siguiente. A color para que no te confundas, ¿ya? Para que no te confundas y lo tomes bacanazo. Para que le entiendas bacán. ¿Ya? Mira. Ya, ahora para el nitrógeno. Mira, mira, ve. Acá en el nitrógeno, su estado de oxidación es más 5. Su estado de oxidación es más 5. Para el dióxido de nitrógeno, su estado de oxidación es más 4. ¿Qué es lo que pasa? A ver, del 5 pasa al más 4. O sea, un número menos, ¿sí o no? Entonces, está que se reduce. Está ganando electrones, como ya te había mencionado. ¿Se reduce en cuánto? ¿En cuánto? En uno, ¿sí o no? Se reduce en uno. Se reduce en uno. Ahora tenemos que multiplicar acá a la reducción, que es 1, y a la oxidación, que es 4, por un número en el cual el resultado sea igual. A ver, multiplicamos a ver la reducción, que es 1, por 4, a ver, por 4, ¿ya? Por 4. Acá la oxidación, por 1, ¿ya? Por 1. Observamos que 1 por 4 es igual a 4, ¿sí o no? Y 4 por 1 es igual a 4. En este resultado es igual, ¿sí o no? 4 serían los electrones transferidos. ¿Ok? Ya, bacán. Observamos que acá multiplica por 4, ¿sí o no? Este 4 pasaría a multiplicar al dióxido de nitrógeno y al ion nitrato, ¿ya? Al ion nitrato. Lo coloco a color, mira. Lo coloco a color, mira. 4, ¿ya? 4 para el dióxido de nitrógeno y 4 para el ion nitrato. Bacanazo. Y acá observamos también que tenemos que multiplicar por 1, ¿no? Por 1. Lo colocamos también para que se vea bonito, ¿no? Y más ordenado. Acá es 1, multiplicaría al dióxido de carbono en 1 y al carbono en 1. ¿Ya? Bacán, bacán. Y tenemos que observar lo siguiente, si está balanceado. ¿Ya? Si está balanceado, a ver. Tenemos al carbono. Hay un carbono para el lado izquierdo. Hay un carbono. Para el lado derecho también hay otro carbono. Está equilibrado los carbonos. Hay 4 nitrógenos para el lado izquierdo. Para el reactante hay 4 nitrógenos. Y para el lado del producto hay 4 nitrógenos también. Bacán. Pero también este 4 multiplica al 3. A 3 oxígenos. ¿Cuánto sería 4 por 3? Sería 12 oxígenos, ¿sí o no? Para el lado izquierdo, que son los reactantes, habría 12, 12 oxígenos, 12 oxígenos, ¿ya? 12 oxígenos. Eh, y para el lado derecho, ¿cuánto habría? Mira, tenemos que recordar que acá está el dióxido de carbono. Hay dos oxígenos y para el dióxido de nitrógeno, a ver, 4 por 2, que acá hay dos, ¿cómo se llama? Oxígenos, sería 8. Sería 8 oxígenos. Esta suma nos haría 10, ¿sí o no? Nos haría 10 oxígenos. Pero no está balanceada, ya que no hay la misma cantidad de oxígenos tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Tenemos que recordar otro paso. Por cada oxígeno que falte, le agregamos un agua. ¿Ya? Por ejemplo, mira, me falta 2 oxígenos para el lado derecho. Le agrego 2 aguas. Le agrego 2 aguas. ¿Ya? Ya. A ver, para el lado izquierdo, recordemos que hay 12 oxígenos. Para el lado derecho hay 10 oxígenos. Entonces, para el lado derecho, que son los productos, agregamos 2 aguas. 2 aguas. ¿Ya?
dos aguas. Dos aguas. Ya, agregamos dos aguas. Bacán. Tenemos balanceados los oxígenos. ¿Ve? Ya, para el lado izquierdo hay 12 oxígenos y para el lado derecho hay 12 oxígenos también. Pero miremos algo, miremos. ¿Ve? Mira lo que pasa acá, ¿ve? Hay 4 hidrógenos, ¿sí o no? 4 hidrógenos. Y para el lado izquierdo, que son los productos, que son los reactantes, no hay hidrógenos. Tenemos que recordar el último paso. Mira, en medio ácido, el último paso, que es el cuarto, por cada hidrógeno que falte, le agregamos un hidrógeno positivo. ¿Ya? Un hidrógeno positivo. Por ejemplo, me faltan 3 hidrógenos. Eh, Me faltan 3 hidrógenos. Para el lado derecho le agrego 3 hidrógenos. ¿Cómo así, profe? Así, mira, ve. Para el lado derecho tengo 4 hidrógenos, ¿sí o no? Porque 2 por 2 sería 4 hidrógenos. Y para el lado izquierdo no tengo nada. Para el lado derecho hay 4 hidrógenos, entonces para balancearlo lo coloco al lado izquierdo 4 hidrógenos positivos. ¿Ya? 4 hidrógenos positivos. Y ahí la ecuación estaría balanceada. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Nos pide, ve. Luego de balancear en medio ácido, no se puede afirmar que el coeficiente del agua es 2. Nos vamos a ver nuestro balanceo y el coeficiente del agua sí es 2, está en lo correcto. La B, se transfieren 2 electrones en total. Acá, como ya te había mencionado, que sería 4 por 1, 1 por 4 sería 4, ¿sí o no? Sería 4 electrones transferidos. Entonces ese no se cumple, pero tenemos que ver el siguiente. Se forma un mol de CO2 por cada 4 moles de ion nitrato. Un mol de CO2 por... Claro, si se cumple, mira, 1, 2. Pero recordemos que el de acá, este de acá sería el agente oxidante. ¿Ya? No, el de acá sería el agente reductor. Y el de acá sería la forma oxidada. ¿Ya? Y que el de acá, en el ion nitrato, el de acá sería el agente oxidante y este sería la forma reducida. ¿Cómo así, profe? Observamos que acá el carbono está reducido, ¿sí o no? Está reducido con su estado de oxidación 0. Y de acá la forma oxidada sería más 4, ¿no? Quedaría más 4. Estaría oxidado, ¿sí o no? Ya, bacán. La respuesta C está en lo correcto. La D, la relación entre el agente oxidante y el agente reductor es de 4 a 1. El agente oxidante, la relación, el agente oxidante con el agente reductor, es de 4 sobre 1. A ver, el agente oxidante. ¿Dónde está el agente oxidante? Su coeficiente es 4. Sí cumple, bacán. El agente reductor. ¿Dónde está el agente reductor? Es el carbono. Y su coeficiente es 1. Si cumple. Entonces, la respuesta D está en lo correcto. La letra E. Se forman 2 moles de agua por cada mol de carbono. 2 moles de agua por cada mol de carbono. Está en lo correcto. Entonces, la clave sería la B, ya que se transfieren 4 electrones. Se transfieren 4 electrones. ¿Ya? Muchas gracias.